Multiplicación y división con números fraccionarios. Para multiplicar o para dividir fracciones entre sí, nosotros aplicamos criterios mucho más básicos que los que habíamos visto previamente en sumas y restas con fracciones heterogéneas. La regla básica aquí es de que para multiplicar dos, por ejemplo, en este caso, con más fracciones, aplico una regla básica que es, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Es decir, que la respuesta a 2/3 multiplicado por 1/5 me da igual a 2 por 1, 2, 3 por 5, 15. Y esta es mi respuesta a la multiplicación 2/3 por 1/5, 2/15. Para dividir fracciones, algo similar con otras reglas que ya las vemos. Vamos a verlo con las mismas fracciones. 2/3 dividido para 1/5. La regla para dividir fracciones dice que para dividir dos fracciones, en este caso, debo multiplicar, es decir, esta división se transforma en una multiplicación entre las mismas fracciones, pero con diferentes signos de operación. Es decir, 2/3 dividido por 1/5, la regla dice que debo de multiplicar la primera fracción tal como está en el ejercicio, y aquí en este caso la multiplico por la segunda fracción a la inversa. Es decir que el denominador lo escribo como numerador, el numerador va a convertirse en denominador. Es decir que 2/3 dividido por 1/5 se convierte, para poder hacer este ejercicio, en 2/3 multiplicado por 5/1. Y desarrollo el ejercicio como en lo que previamente ya hemos visto. Numerador por numerador. 2 por 5, 10. Denominador por denominador. 3 por 1, 3. Y ya tengo la respuesta a mi operación de 2/3 dividido para 1/5. Ahora, en matemáticas siempre nos encontramos con aprendizajes diferentes, diversas formas de escribir o de desarrollar ciertos ejercicios. Puede ser el caso que nosotros encontremos este ejercicio: 5 dividido para 2/7. Es decir, tengo un número entero dividido para un número fraccionario. ¿Cómo desarrollo un número entero dividido por un número fraccionario? La primera regla, que la conozco previamente, es que esta fracción se va a convertir en una multiplicación. Es decir, la primera, pero en este caso no es fracción, es un número entero. Pero digamos, el primer valor o la primera cantidad debía multiplicarla por la segunda cantidad, invirtiendo sus elementos, sus componentes. ¿Qué hago cuando encuentro un número entero en medio de una operación de fracciones? Sea suma, sea resta, sea multiplicación, sea división. La regla básica me indica que todo número entero tiene como denominador la unidad. Es decir, para poder operar este ejercicio o cualquier otro ejercicio con números enteros, entre otras fracciones, debo de ponerle un denominador para que se conviertan en la misma especie o género operacional. Entonces, aquí significa que esto es dividido para 2/7. Ahora sí, ya tengo una división con unos elementos más aceptables para dividir. 5/1 dividido para 2/7. Ahora, aplico aquí la regla que aprendí previamente, cómo dividir fracciones. ¿Qué hago para dividir fracciones? Escribo la primera fracción tal como está en el ejercicio, en este caso es 5/1, y esta la multiplico por la segunda fracción escrita a la inversa. Ya no es 2/7, ahora es 7/2. Y entonces cumplo los procesos ya aprendí en la multiplicación de fracciones. 5 por 7, 35, y 1 por 2 es 2. Y ya tengo mi tercer caso en nuestra clase. 35/2. Ahora,
Vamos a suponer que ya hemos visto multiplicación y divisiones con fracciones en propia. Ahora vamos a ver en el caso que ya vimos el caso de un entero con fracciones, pero supongamos que tenemos nosotros este ejemplo de aquí. Hay un número entero y al lado vemos que han escrito una fracción. Y vamos a ver con el grado de complejidad que vimos anteriormente con un número entero. ¿Sí? A este número de aquí se le conoce como fracción mixta, porque está conformada por un número entero y una fracción. No son dos números, es un número que está compuesto por dos elementos, un entero y una fracción. Primero, cuando yo me encuentre este tipo de números, es decir, compuestos o mixtos, yo debo de transformar esta fracción a una fracción similar a la que voy a operar aquí en ejercicios. Es decir, una que tenga un solo numerador y un solo denominador. Entonces, la regla dice que voy a multiplicar el número entero por el denominador y luego ese producto lo voy a sumar al numerador de la fracción. Es decir, que 2 por 3 son 6, más 1 son 7. Y mantengo el mismo denominador, 3. Dividido para, dice mi ejercicio. Ya sé lo que voy a hacer aquí. Ya aprendí que cuando tengo en operaciones entre fracciones un número entero, escribo el número que me dan como numerador y le pongo la unidad como denominador. Y ya tengo que el 2 enteros con un tercio es igual a 7 tercios y está dividido por este 6 que se convierte en 6 sobre 1. Aplico entonces la regla para multiplicar fracciones, la primera regla que hemos visto en la clase. ¿Cuál es la regla? Entonces, para dividir fracciones, ¿qué hago yo? La convierto en multiplicación. Escribo la primera fracción tal como me la dan en el ejercicio y el signo de división lo transformo, lo cambio o pongo en lugar de él una multiplicación. Y la segunda fracción la escribo a la inversa. Es decir, el denominador se convierte en numerador y el numerador lo escribimos como denominador. Y ya tengo mi multiplicación de fracciones. Ahora, aplico el criterio previo. Numerador por numerador, denominador por denominador. Y tengo que 7 multiplicado por 1 va a darme 7. 3 multiplicado por 6 va a darme 18. Y ya tengo la respuesta a mi ejercicio de divisiones entre un número mixto y un número entero.